Sean muy bienvenidos a esta sexta parte en el octograma de Fuchs y Meridianos Extraordinarios. A mí es un gusto acompañarlos. Espero que estén aprendiendo mucho. Vamos a ver cómo nos va, a ver si terminamos por fin un octograma de Fuchs. Pero la idea, acuérdense que es que ustedes lo puedan entender fácil, que lo puedan llevar a la práctica el día de mañana. Y de ahí, pues, el objetivo que tienen mis presentaciones. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, y para mí es un gusto acompañarlos en sus procesos de formación. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Octograma de Fuchs y Meridianos Extraordinarios. Bueno, muy bien, la vez pasada nos quedamos, entonces hablamos. Bueno, recordarles, ¿no? Si ustedes no entienden del tema que estoy hablando acerca de meridianos extraordinarios, lo importante es enfocar un poquito e irnos a meridianos extraordinarios, primero para entender qué es un meridiano extraordinario, para poder entrar a estas presentaciones del octograma, porque es una forma diferente de acercarnos a la teoría de meridianos extraordinarios, ¿vale? Bueno, ¿qué nos quedamos la vez pasada? La vez pasada entonces hablamos acerca de este punto, hablamos de este, hablamos de Dumay, y nos quedamos acá ya para entrar a la materialización. Sí, porque recordemos que acá arranca ya lo yin, lo del cielo posterior, y a partir de acá entonces vamos a hablar acerca de la materialización. ¿Sí? Hablamos una parte muy simbólica, estuvimos hablando del mundo del pensamiento, eso también lo abordamos nosotros. Bueno, muy bien, acá nos habíamos quedado la vez pasada y dijimos que Dumay entonces es el último del grupo de los yang que permite el paso pues directamente a lo que corresponde ya como yin. Bueno, Renmai entonces tiene como punto de apertura 7 de pulmón. Recordemos que el dibujito del octograma nos permite a nosotros, por eso les recomendé, ténganlo ahí en el consultorio de ustedes, como una herramienta que nos va a funcionar mucho durante la consulta para guiarnos, bien sea que ustedes usen esta técnica que estamos viendo el día de hoy, o bien sea la técnica clásica para usar meridianos extraordinarios. Bueno, Renmai entonces se abre a través del punto 7 de pulmón, recordemos. El punto de cierre regularmente es riñón 6, ¿sí? Pero acuérdense que como estamos en octograma, generalmente se asocia con el punto, obviamente el punto en este caso, punto de apertura para Dumay, que viene siendo 3 de intestino delgado. ¿Sí? Se usa, digamos que tiene que ver con toda la patología yin, y como es el Marte y los meridianos yin, entonces pues corresponde precisamente a la patología en lo femenino, ¿no? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con fertilidad, patologías ginecobstetras, miomas uterinos, por ejemplo, se usaría mucho, sí, precisamente el punto de apertura que es Renmai, ¿no? ¿Para qué más lo podemos usar? Pues obviamente problemas asmáticos, otros respiratorios. Adicionalmente, se usa ¿por qué para problemas asmáticos y otros respiratorios? Pues uno, porque es punto luo, si es un punto luo cuando yo tengo síndromes de exceso, que necesito drenar ese exceso de energía, pues yo punturo, pero principalmente por ser punto luo del meridiano de pulmón, ¿sí? Es una posibilidad, por supuesto, que se usa de esa manera. En insuficiencia respiratoria se usa adicionalmente con otros puntos, por ejemplo en este caso REN 17, que es un punto de movilización bien importante para movilización del chi, ¿no? El chi, claro, la insuficiencia respiratoria pues se está perdiendo mucho chi, entonces se coloca adicionalmente a este punto, pues se puede adicionar este REN 17, que tendría mucho sentido en caso de que el paciente tenga insuficiencia respiratoria, o sea, falta de chi, así de sencillo. Bueno, problemas hereditarios. Esto específicamente hace referencia a, perdón, eso hace referencia precisamente a que como es el primer punto, ¿sí? o corresponde el primer trigrama, ¿sí? de los meridianos yin, pues se puede tratar para lo que trae ya el cielo anterior como problema. ¿Sí? Acordémonos que cuando yo tengo problema en el cielo anterior es porque tengo problema en la esencia que reside obviamente en el riñón. Y voy a tener, pues obviamente como manifestación en el mundo material, en el cielo posterior, problemas hereditarios. Entonces se podría usar, digamos, dentro de esta teoría, ¿vale? Y obviamente problemas gastrointestinales porque corresponde al punto luo.
Acordémonos que el punto LUDO es el que comunica precisamente un meridiano con su acoplado. ¿Sí? Eso es lo que hace el punto LUDO. Entonces acordémonos que el SANG en el elemento mental corresponde al pulmón, que en este caso estaría muy asociado porque es 7 pulmón, ¿sí? Y se asociaría entonces obviamente con su Fu, que en este corresponde pues al elemento Yang, que es el intestino grueso. Vale. Bueno, bien, ahora tenemos 6 de riñón. 6 de riñón hace referencia al mar luminoso. Es un punto muy interesante, pues acuérdense bien, ¿no? Este se puede asociar con el que acabamos de ver dentro de la teoría clásica como punto de apertura, punto de cierre. ¿Sí? Sin embargo, dentro de esta teoría, 6 de riñón tendría que punturarse con vejiga 62, que es el punto que le correspondería por trigrama para complementar. ¿Lo uso en las alteraciones del ritmo de sueño y vigilia? Por supuesto que sí, ya lo vimos, inclusive si es un punto que se use conjuntamente los dos, inclusive dentro de la teoría de meridianos clásicos. Lo usamos, lo explicamos también ahí en el video tutorial de meridianos extraordinarios, cómo se debe usar, ¿sí? Eso es bien importante. La regulación del ciclo menstrual, obviamente que sí, el meridiano, pues es que fíjense que Yang Qiao hace referencia, bueno, uno, a que moviliza parte del yin y adicionalmente, como es equilibrio en la movilidad del yin, acuérdense que hay muchos problemas en el ciclo menstrual que tienen que ver precisamente con eso, con la falta de yin. ¿Sí? Entonces me serviría mucho para la regulación del ciclo menstrual, ¿sí? En algunos síndromes específicos que precisamente, por ejemplo, carezcan del yin, por ejemplo, yin del agua en general, ¿no? Un yin del agua que no alimenta el yin de la madera y que entremos en alteración, ¿sí? Secundaria del ciclo menstrual. Bien, ¿por qué me sirve para hipertensión? Muy sencillo. Lo que pasa es que recordemos que la hipertensión, lo más cercano que, digamos, asociamos al problema de hipertensión en la teoría clásica es un ascenso de yang hepático. Entonces yo tengo demasiado yang. ¿Cómo regulo ese yang? Pues ahí está, ¿sí? Pues precisamente tonificando el yin, ¿no? Entonces, para tratar de regular un poco ese yang que asciende, porque el problema de hipertensión precisamente es eso, es un yang que está en sobreexpresión que asciende, ¿no? Trastornos oculares y disminuye la presión dentro del ojo. Entonces, ya por ende, o sea, como regula tanto el yang es expansivo, aumento de presión generalmente, entonces podría usarse también en algunos problemas como glaucomas, claro que sí, específicamente. A mí, a diferencia de pronto del punto vejiga 62, que vejiga 62 es un punto, digamos, que está muy asociado, y lo dijimos, para movilizar, es el pulso, acuérdense, pulso de inicio, que es el que me arranca el movimiento del agua, por eso, digamos que está muy indicado dentro de esta teoría por el nombre precisamente a la movilización del agua, ¿sí? A través de la energía yang, el vejiga 62. En este caso, riñón 6, para mí sería un punto que genera mucha más agua. ¿Sí? Yo lo usaría más para eso, precisamente por lo mismo que dice acá. ¿Sí? Lleva más a un equilibrio hídrico, a la producción precisamente. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta por eso, ¿no? O sea, para producción de agua. Cuando yo orino poco, cuando tengo anuria, oliguria o orino poco es porque no tengo agua. Entonces, yo lo usaría, digamos, dentro de este concepto, ¿vale? En esterilidad masculina, porque obviamente hay otros puntos asociados que me pueden aumentar más la vitalidad del chi y se usa en conjunto. Y este punto me parece interesante, impotencia. Miren que, por ejemplo, usamos puntos del meridiano de hígado y está la propuesta dentro de la bibliografía revisada y tiene mucho sentido, porque es que en la impotencia el problema, si ustedes recuerdan muy bien, el hígado lo que hace es gobernar la sangre. Entonces, lo que hace la sangre es dirigirse a los miembros y también a los órganos sexuales, principalmente, a pesar de que hay algunos libros que dicen que, digamos que los miembros son una prolongación de los tendones. Para mí, digamos que el problema no es tanto eso, yo lo veo más es porque el hígado gobierna la sangre, ¿sí? Entonces, al tonificar ese sangre, entonces lo que hago, lo que proporciono es sangre para el miembro, ¿sí? Y me pareció bien interesante la propuesta de asociarlo con un punto que regula mucho la parte psíquica como Shen Men, que es el 7 corazón, regula mucho la parte psíquica. Y es que
cuando uno es cuando uno es médico, no, cuando uno ve en consulta a pacientes, muchos problemas de impotencia tienen que ver con la parte mental, con la ansiedad, el manejo de ansiedad. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? El manejo de la ansiedad para todos estos problemas sexuales. Entonces, por eso es que colocamos, y me pareció muy interesante la propuesta, no solamente ir a la parte orgánica, sino, hombre, es bien importante también la parte mental. Bueno, bueno, muy bien. ¿Qué más les tengo que contar? Bueno, vamos a seguir entonces. Espero que se estén animando mucho, que estén aprendiendo mucho Jin Wei. Entonces, corresponde el punto de apertura 6 de maestro de corazón o 6 de pericardio, se llama Neiguan, barrera interna. Teníamos una barrera externa, ¿se acuerdan? Efectivamente, ¿cuál es? El 5 de triple recalentador. En este caso tenemos otro punto que es la barrera interna. ¿Sí? Esa era la barrera externa, esta es la barrera interna. Que si ustedes buscan un atlas de acupuntura, está al otro lado. O sea, uno está en la región interna del antebrazo, que es este, 6 maestro de corazón, y otro, por eso es Jin Wei, y el otro es 5 de triple recalentador, que es Yang Wei, ¿sí? Yang Wei, que hace referencia a la barrera externa. Ya vimos cuáles son las indicaciones de la barrera externa, ¿no? Todo la relación que yo tengo con el medio, la manera como yo me protejo de factores patógenos, ¿sí? La forma como yo regulo, pues es esa energía defensiva, ¿sí? La totalidad de la energía defensiva, que es el Senshi, ¿sí? Para que el CSI, que es el factor patógeno que viene de afuera, pues no me afecte, ¿no? Trabaja mucho contra alergias, contra mi relación con el medio ambiente. Pero esta barrera interna, pues como su nombre lo indica, precisamente a mí me sirve mucho para problemas mentales. ¿Por qué? Porque acordémonos que a veces la mente de nosotros es una mente que es loquita y nos genera muchos pensamientos, pensamientos de miedo, frustración, ansiedad, muerte, enfermedad, todo. Pero solamente son pensamientos, lo que pasa es que nosotros no los creemos muy reales y ahí está el problema, que no colocamos una barrera precisamente entre el pensamiento, ¿sí? Entre nuestro pensamiento y la emoción, porque la emoción es secundario precisamente a nuestro pensamiento y por eso terminamos muchas veces enfermándonos. Entonces, acá la propuesta está usar barrera interna, Neiguan, como un punto excelente para el manejo de la psique. Es importante, obviamente, asociarlo a otros puntos adicionales, ¿sí? No puede estar solo, pero digamos que funciona muy, muy bonito para toda esta parte de la barrera interna. Acordémonos que el maestro de corazón pues obviamente es el órgano que es el que protege el corazón, ¿no? El que protege el Shen, acordémonos, eso lo hablamos en Mente, Emociones y Medicina Tradicional China. Los invito a que vean la charla, son 7 partes, no recuerdo bien, pero los va a conducir de una forma muy amena a través de los espíritus en la medicina tradicional china, para que los entendamos un poco mejor. Bueno, por eso no se les puede olvidar nunca, barrera interna es un punto que se usa muchísimo para la patología mental. 2. Para este tipo de cosas, dolor precordial, angina en el pecho, por una sencilla razón, y es que acá abajo tengo todas las indicaciones clásicas del punto. Regula el chi y la shue del corazón, o sea, regula el chi y regula la sangre precisamente del corazón. Dolor precordial, yo puedo tener dolor precordial por insuficiencia de chi, yo puedo tener dolor precordial por estancamiento, ¿sí? De estos dos elementos. Entonces, también regula mucha parte cardíaca, obviamente, indicadísimo. Y también tiene una indicación muy interesante que hoy en día hasta los ginecólogos lo usan, ¿sí? Y es un punto muy clásico y no se les puede olvidar nunca. Si hay algo que ustedes no deben olvidar en la medicina tradicional china es este punto, definitivamente. Y sin lugar a dudas, porque lo usamos para muchas cosas, fíjense en lo interesante. Bueno, se usa mucho para el chi a contracorriente. Entonces recordemos que el chi del estómago lo que hace es, tiene la tendencia a bajar, tiene que descender hacia los intestinos, ¿no? Ese es el movimiento chi del estómago. Pero ¿qué pasa cuando el chi empieza a ascender en contracorriente? Entonces eso se llama un chi a contracorriente, ¿sí? O un chi rebelde. Entonces lo que pasa es que los pacientes presentan vómito, presentan eructos, presentan reflujo gastroesofágico. Entonces es un punto excelente para empezar a disminuir esos chi a contracorrientes, principalmente de un órgano que hace mucho chi a contracorriente, que precisamente es el estómago, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, me acordé de un paciente que le daba mucha rabia, mucho estrés y le daba mucho reflujo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para empezar a regular esa parte del pensamiento adicionalmente a este reflujo que lo está afectando tanto al paciente? Pues colóquele un punto
que, como decimos acá en Colombia, mate dos pájaros de un tiro, que precisamente es este, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante de este punto, no se les puede olvidar. Un punto excelente. Y por supuesto ya para terminar, entonces tenemos el último punto, el yin del yin, que corresponde precisamente al Shanmai, 4 de vaso. 4 de vaso pues es un punto, uno es el punto Lu del meridiano de vaso. Dos, ya lo vimos por trigrama, que hace referencia a la tierra, ¿sí? Que recibe la energía obviamente del cielo posterior, es digamos la manifestación más grande de la materialización en el mundo porque nos permite la apertura al cielo posterior, ¿sí? Acuérdense, el cielo anterior riñón, cielo posterior vaso, ¿sí? Eso ya lo hemos visto mucho. Bueno, ahora las indicaciones de este punto. Uno, entonces, acuérdense que se tiene que unir, según esta teoría de trigramas, con 41 de vesícula biliar, que es Daimai. ¿Listo? Para hacer el complementario. Bien. Entonces, cosas interesantes. Bueno, uno regula el llavo medio, claro, es un punto luo del meridiano de vaso, o sea, es de tierra. Entonces regula mucho digamos, el proceso digestivo, por lo tanto disminuye todo esto. O sea, todos los procesos que tengan que ver con digestión, específicamente a la tierra, tiene que ver muchísimo con esto, ¿vale? Dos, vamos a leer acá, trastornos menstruales. ¿Por qué? Entonces, cuando hay, acuérdense que el vaso, como elemento tierra, tiene una función en la producir sangre, ¿sí? Obviamente asociado a otros elementos que le aportan, ¿sí? Pero uno de los principales órganos que produce sangre, según la medicina tradicional china, es este, que es el vaso, ¿no? Porque produce todos los principios intermediarios para la formación de sangre. Por eso dicen que la anemia, o sea, la desnutrición conduce a anemia. Tendría mucho sentido, eso lo describen los chinos, grandes observadores. Bueno, si yo no produzco sangre, tengo trastornos menstruales. Es así de sencillo. Adicionalmente, puede ser que no sea por este lado, pero los cuadros de hundimiento de chi de vaso lo que hacen es producir hemorragias. Acuérdense bien la función que tiene el vaso de contener precisamente la sangre dentro de los vasos y no permitir la extravasación. Cuando yo tengo hundimientos, una pérdida, ¿sí?, de ese chi, pues lo que produzco es que no haya contención de la sangre donde debe estar y entonces empiezo a presentar salida de sangre, ¿sí? Entonces puede ser una indicación, ¿no? Por eso pongo metrorragias, menorragias, eso hace referencia. O cuando yo no produzco sangre, entonces ¿qué tengo? Amenorreas, o sea, yo no. Las mujeres no tienden a presentar ciclos menstruales, que es bien importante. ¿Listo? Bueno, cosas importantes. Elimina las obstrucciones, generalmente las obstrucciones que están causadas por humedad. Acuérdense en que cuando la tierra tiene mucha disfunción, insuficiencias de chi, insuficiencias de yang de vaso, se empieza a producir humedad, que es bien importante. Calma el shen, y acá entonces voy a hablar de estos dos de una vez, calma el shen y efectos benéficos sobre el corazón. Y es que precisamente yo recordábamos en ese video tutorial de Shen, en Mente Emociones, decíamos la relación tan importante que tiene el Shen con la sangre, ¿no? Porque la sangre se encarga de transportar el Shen se trata, digamos que tiene una asociación muy interesante. Por eso decíamos que muchas veces cuando se pierde sangre, ¿sí? Cuando se pierde sangre, yo tengo alteraciones del Shen. El Shen se empieza a agitar, entonces yo puedo tener alteraciones como manías, cuando hay pérdida de sangre, por ejemplo, ¿sí?, de manera aguda, yo puedo tener ese tipo de cosas. Entonces, ahí va la asociación. Fíjense en lo interesante y lo importante que es entender un poco la medicina tradicional china, porque uno diría el vaso con el Shen, ¿eso qué tiene que ver? De pronto tiene que ver con ese aspecto Yi, ¿sí? Que es un aspecto del Shen precisamente, ya lo revisamos en el video tutorial, pero específicamente con el Shen que se guarda en el corazón, pues no mucho, pero sí, efectivamente que sí, tiene una relación muy, muy importante. Bueno, pero es a través de la fisiología, cuando uno describe la fisiología, que uno lo logra entender. Y por último, la esterilidad. ¿Por qué? Claro, acuérdense que un órgano para funcionar tiene, por ejemplo, el órgano masculino, el órgano sexual masculino tiene que llenarse obviamente de sangre. Entonces, si no se llena de sangre, pues precisamente entramos en un estado de esterilidad. Ah, bueno, y además que obviamente también ese chi original pues necesita también de la energía del cielo posterior que de alguna manera lo retroalimente, ¿no? Entonces es bien importante, ¿sí? Uno, acuérdense, el cielo anterior y el cielo posterior son hermanitos.
ahí están juntos y no se pueden separar, ¿no? Bueno, y hasta acá vamos a dejar la sexta parte de Vasos Maravillosos. Yo los invito a que me acompañen en la séptima parte ya para cerrar este tema tan maravilloso. Es otra manera de ver Vasos Maravillosos, rompiendo un poquito esquemas también. Ustedes tienen la posibilidad de usarlos como ustedes prefieran. Pero es una manera simbólica también que tendría muchísimo sentido si partimos desde el octograma. Mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón y nos veremos en la séptima parte. Chao, chao.